internacional que sufre Venezuela y la ruptura del orden democrático. Hemos explicado también cómo técnicas, conocimiento, gerenciamiento y aplicación cubana, por ejemplo, en tareas represivas, en tareas de inteligencia dentro del ejército, en tortura, son actividades directamente, si en otras áreas represivas son actividades claras de Cuba en Venezuela. Definitivamente también tiene que ver con malas prácticas y con la polarización que tuvo el sistema democrático, su decaimiento y también con el propio decaimiento del aparato productivo venezolano, porque la aplicación de una fórmula que nunca funcionó en ningún lado, vamos a ser sinceros, una fórmula que no funcionó en Asia Central, no funcionó en la Unión Soviética, no funcionó en Europa del Este, no funcionó en Cuba, tampoco funcionó en Venezuela y ha significado el total deterioro y decaimiento productivo del país. Secretario, se hizo una afirmación de que Nicolás Maduro... con sus aliados para hablar sobre una posible intervención de Venezuela, ¿Perdón? una intervención militar, que el gobierno de Estados Unidos pudiera estar hablando con países aliados en Latinoamérica para una... No ha hablado con la organización al respecto, así que nosotros simplemente hemos hecho referencia en su momento que hay derechos que surgen del derecho internacional, que tienen que ver con la protección del pueblo venezolano, y son derechos que no se le pueden quitar al pueblo venezolano. Señor secretario, se hizo... Proteger o intervención humanitaria deben quedar abiertas en función de la situación que vive el país, en función de los millones de afectados que tiene Venezuela, en función, obviamente, de la inestabilidad que genera en la región y de los vínculos con el crimen organizado, como fue dicho aquí en reiteradas ocasiones. Secretario, se dijo que Nicolás Maduro, en este foro, uno de los expresidentes, lo comparó con Pablo Escobar. ¿Está tan grave la situación de Venezuela? Mire, cuando... la situación de Venezuela es gravísima. Cuando la familia del presidente, del dictador Maduro, está presa en Nueva York, cuando hay cientos de millones de dólares congelados en Estados Unidos del vicepresidente por narcotráfico, cuando está sancionado el ministro del Interior, cuando están sancionados los principales represores o a cargos de la organización represiva de Venezuela por narcotráfico, definitivamente el país tiene un problema muy serio y un involucramiento muy grande del narcotráfico en el Estado. Cuando el Estado posibilita toda la logística criminal para ese tipo de actividades y acciones, definitivamente es un problema muy serio, muy grave y explica mucho de lo que ha pasado institucionalmente en Venezuela. Señor secretario, nada más, la única pregunta es la siguiente. Usted fue testigo de un acto de repudio por parte del régimen comunista de este pasado semana en las Naciones Unidas. Su reacción a eso y su reacción a que la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas también le está pidiendo al secretario general Andrés Guterres a que tome acción en esto. Mire, yo no tenía ningún problema. El mensaje que fuimos a pasar, obviamente, es un mensaje para Naciones Unidas, es un mensaje que trascendía también la propia reunión, era un mensaje para afuera. Cuando fuimos a hablar de los presos políticos que hay en Cuba, cuando fuimos a hablar del esquema represivo cubano, cuando hablamos de la tortura a que son sometidos, son temas que definitivamente trascendían el ámbito propio de la reunión. El ámbito propio de la reunión, sí, me sentí vergüenza ajena por unos pobres funcionarios diplomáticos que, cumpliendo instrucciones, tuvieron que hacer un papel muy poco decoroso, pero definitivamente no me la voy a agarrar con ellos. El tema era, para ellos, parar el mensaje. El mensaje que tienen presos políticos, que esos presos políticos son torturados y abusados, y que definitivamente es un régimen represivo, ese es el mensaje que tenemos que pasar. No discutir si hacían ruido o cantaban durante la reunión. Por mí que canten todo lo que quieran, por mí que hagan todo el ruido que quieran. Yo no tengo problema con eso, he dado discursos en peores circunstancias. Les agradezco. Muchas gracias, secretario. Son las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en este evento que se celebra en el Miami-Dade College, en donde 6 expresidentes latinoamericanos se han agrupado
participado en el día de hoy a hablar sobre las democracias en Latinoamérica. Precisamente uno de los expresidentes se encuentra acá. Expresidente, estamos en vivo para BPI TV. Quería que nos diera justamente su impresión sobre esa pregunta que se hacen en el día de hoy en este foro de ideas, si el crimen organizado ha secuestrado las democracias en América Latina. Pues no ha secuestrado las democracias porque hay muchas que no están secuestradas, la mayoría no están secuestradas, pero está secuestrando democracias y tenemos entonces que responder. Y mi pregunta es frente a eso, son dos preguntas. Una, la forma como estamos combatiendo el narcotráfico, que no ha sido exitosa durante 40 años, ¿es la forma como debemos seguir haciéndolo? Y segunda, ¿puede un país secuestrado por el crimen internacional salir de esa situación por sí solo? Mi respuesta a las dos es no. ¿Y qué propuesta? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Tratarlo como dictadura o como criminales? Tenemos que tratarlo como las dos cosas. Tenemos que perseguirlo como criminal a través de los sistemas de justicia y tenemos que perseguirlo como dictadura a través de los organismos internacionales que promueven la democracia y que en América hemos decretado que la democracia es un derecho humano de los americanos. Coméntenos sobre lo que ha hecho su país para que justamente en Venezuela se libere y también la atención a todos esos migrantes que están recibiendo cada día. Bueno, hemos hecho, en el caso personal, habemos dos expresidentes que hemos estado en las elecciones tanto de la Asamblea Nacional como en el referéndum convocado por la Asamblea Nacional. Tenemos el privilegio de ser condecorados como non gratos del gobierno de Maduro. Hemos estado permanentemente levantando nuestra voz y promoviendo que más países en el continente estén de acuerdo en la aplicación de la Carta Interamericana. Costa Rica ha cambiado su posición para apoyar la presentación ante la Corte Penal Internacional de acusación. Ya se sumó a la acusación contra los gobernantes venezolanos que son culpables de crímenes de lesa humanidad. Estamos trabajando y seguimos trabajando en cosas como esta en que estamos hoy para crear la conciencia en América Latina de la necesidad de que Venezuela sea ayudada por el resto de América para resolver su problema. ¿Han llegado muchos venezolanos a Costa Rica? ¿Maneja alguna cifra por lo menos preliminar? Tenemos unos 20.000, que para nuestro país son muchos. Nosotros recibimos mucho más nicaragüenses. Ahí sí tenemos 500.000. Somos un país de los últimos 6 meses. 5 millones, tenemos ya más de medio millón de nicaragüenses y en los últimos meses hemos recibido unos 35.000 nicaragüenses en los últimos poquitos meses y siguen llegando venezolanos. De manera que tenemos, somos un país de acogida, somos un país de una larga trayectoria de tradición de asilo. Quienes fueron presidentes en Venezuela vivieron en Costa Rica exilados, por lo menos 3 de ellos, y pues todo eso hace que nosotros tengamos un sentimiento además de mucha gratitud por Venezuela, que cuando tuvimos frente al gobierno de Somoza posibilidades de sufrir en nuestro territorio por acciones de ese régimen, tuvimos un apoyo muy fuerte del gobierno de Venezuela y que tradicionalmente hemos tenido relaciones muy cercanas políticas con Venezuela, un pueblo al que admiramos y queremos. Eran declaraciones del expresidente de Costa Rica, quien estaba presente en la primera parte de este foro, en donde justamente surge la pregunta si el crimen organizado ha secuestrado las democracias en América Latina. Escuchábamos al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, asegurar que Nicolás Maduro se había convertido en el Pablo Escobar de la región, y Luis Almagro, a quien acabábamos de entrevistar hace minutos en vivo y en directo a través de BPI TV, aseguraba que si son sus familiares, sus colaboradores, sus principales allegados, los que manejan el narcotráfico, en definitiva el Estado venezolano está incurso en este tipo de delitos. Nosotros vamos a continuar transmitiendo desde acá, desde el Miami-Dade College en la ciudad de Miami, este foro de IDEA que ha sido patrocinado por la Cátedra de Democracia del Miami-Dade College.